Bueno, nuevamente buenos días. Ahí, como les decía, bueno, ya pasado el examen, pasado lo que ya vimos de movimiento, de fuerzas, de todo lo que ya hemos conversado, como les decía, el curso se centra en eso, en movimiento. Entonces, a partir de este punto, ¿qué sabemos? Recuerden que sabemos vectores, entonces tenemos como la formalidad matemática para hablar de todo lo que hablamos. Sabemos cinemática, es decir, sabemos describir cómo se mueve algo, si es en MRU, si es en MRUA, si es en movimiento parabólico. O sea, sabemos describir cómo se mueve, sabemos predecir cómo se mueve. Y con fuerzas, recuerden que dijimos que sabemos cómo, ahora sí, cómo, chao, toque. ¿Por qué se mueven las cosas, mejor dicho? Entonces, en este caso, digo, uno puede decir, estamos buenísimo, estamos genial. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que falta ver por el curso? Lo que falta ver son, a partir de este momento, otras formas de movimiento o bien otras formas de analizar lo que ya sabemos. Es decir, ya habíamos analizado movimiento parabólico con cinemática, por ejemplo. Cuando veamos trabajo, por ejemplo, va a ser analizar los mismos escenarios, o podemos analizar el mismo escenario, pero desde otro enfoque completamente distinto e igualmente válido. Ese es el detalle. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que sigue ver ahorita? Lo que sigue ver es, ahora sí, la parte de movimiento circular y lo de gravitación universal, que es como un apéndice, digamos, al tema de... Esto de gravitación universal es un apéndice al tema de fuerzas, y movimiento circular van a ver que es como una introducción así pequeñita que hacemos de momento, porque en semana 12 y 13 vamos a ver movimiento circular mucho más completo. Entonces ahorita lo que vamos a ver es como los conceptos para que vayamos ahí tanteando el agua y que vean lo que podemos ir analizando a partir de ahora. Entonces, el primer tema es la parte de movimiento circular uniforme. Vean que se parece mucho a movimiento rectilíneo uniforme. Entonces uno puede decir, son los mismos conceptos. Al fin y al cabo, nada más que uno gira en una línea recta y el otro gira en un círculo. Listo, terminamos. Y todo bien, pero les pregunto, ¿qué era lo que caracterizaba un MRU? Un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué tenía? No tenía aceleración, ¿verdad? O sea, su velocidad era constante. Hasta ahí estamos claros como el agua. Sí. Ok. Quiero que estudiemos algo. Yo ahorita agarro ese pilot y lo intento hacer como una aceleración lo más así horizontal posible. Entonces, si yo lo soltara aquí, salió con una cierta velocidad horizontal, pero cayó. Lo esperable. ¿Qué pasaría si estuviéramos en el espacio y no hubiera ninguna gravedad? Y lo que haría es que yo hago esto y el pilot seguiría por acá, por aquí, y seguiría infinitamente. ¿Por qué? Porque nosotros de la primera ley de Newton sabemos eso. Si yo le hago un movimiento a algo y lo dejo que siga ese movimiento, va a seguirlo por el resto de la eternidad sin ningún problema. Es decir, yo tengo un objeto y ¿qué es lo natural que haga? Que siga recto. O sea, esto del movimiento parabólico es de alguna manera antinatural. ¿Por qué? Porque el pilot quiere seguir recto. Él quiere seguir su trayectoria ahí sin que nadie lo moleste. ¿Qué es lo que pasa? Hay alguien molestándole. ¿Quién? La gravedad. En todo momento. Entonces, cuando yo lo lanzo, la gravedad ya inmediatamente empieza a hacerle así, y así, y así, y así, y así, hasta que lo logra bajar. Es decir, quiero que entiendan muy bien esta diferencia. Si no estuviéramos en la Tierra y estuviéramos en el espacio y todo fuera muy lindo, lanzo esto y sigue recto por el resto de la eternidad. Como estamos en efectos gravitatorios, esto cae. Entonces, ¿qué es la moraleja de esta historia? Es que las cosas van a querer seguir un movimiento rectilíneo a menos que los interrumpamos. Entonces, ante esta cuestión, ¿por qué se mueven las cosas en un círculo? Les pongo un ejemplo. ¿Por qué la Tierra se mueve en un círculo, entre comillas, alrededor del Sol? ¿Qué es lo que quiere hacer la Tierra? Seguir recto, en todo momento. Entonces, ¿por qué es que no nos movemos en línea recta? Tiene que haber algo afectándonos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero igual, dejemos el lado de la Tierra y pensemos en un carro. ¿Por qué un carro gira? Si él quiere seguir recto. ¿Por qué
¿Qué otras cosas giran? ¿Por qué, no sé, un péndulo, por ejemplo, se mueve si él quiere seguir recto? Quiero que entendamos en que cualquier deformación, por ejemplo, una trayectoria, implica de que alguien le tuvo que hacer algo al objeto. Indudablemente. Un movimiento parabólico, ¿por qué se origina? Porque la gravedad lo que hizo fue deflectar el movimiento. Y un movimiento circular, al fin y al cabo, también. Y para eso, imaginemos el siguiente escenario. Por acá. Imaginemos que ustedes agarran lo que ustedes quieran, agarren, no sé, de hecho como la imagen, agarren la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, y quiero que analicemos lo siguiente, o un borrador, el teléfono, el pilot, lo que ustedes gusten, y quiero que estudiemos que el objeto se está moviendo. Entonces, tenemos por aquí cualquier objeto, el que ustedes imaginen, y resulta que acontece que ese objeto va a tener una cierta velocidad. Claro, ¿sí? Entonces tiene una cierta velocidad, no sé cuál es, no importa realmente, y se mide en metros por segundo. Ok. Ahora, quiero que se imaginen el escenario en el que, no sé, imagínense que ustedes ven el objeto y le dan un toquecito, un empujoncito así, apenas. Es decir, les dan un empujoncito como acá, ¿y eso qué ocasiona? Y mira, que el objeto se desvió. Entonces ya no iba en esa trayectoria en línea recta que a él le gustaría seguir, sino que ahora fue para acá. Y resulta que acontece que el objeto ahora está para acá con su velocidad en metros por segundo. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Siguiente escenario, ya se lo imaginarán, le vuelven a hacer otro toquecito, así. Entonces le hacen un toquecito para acá y resulta que ya el objeto no siguió esta línea recta que él le gustaría seguir, sino que de ahí lo desviaron y ahora fue para acá. Y resulta que acontece que ahora está aquí, con una cierta velocidad, ya adivinan, en metros por segundo. Y ahora, otro toquecito. Ya no sigue esta línea recta, sino que sigue esta línea por acá y termina por aquí. Ya para no cansarlos con el cuento, él seguiría esta trayectoria, pero no lo dejan. Otro toquecito y lo desvían por acá. Y el mar termina acá, con esta velocidad. Y ahora, otra vez lo mismo. Así, una y otra vez. Pero noten algo importante. En todo momento, ¿qué quiere hacer el objeto? Seguir recto, quiere seguir para allá. Ya que lo interrumpimos, él quiere seguir para allá. ¿Qué quiere hacer? Seguir para allá. Quiere hacer? Seguir para allá. Y así una y otra vez. Pero noten que yo logré aquí de cierta manera curvar el movimiento del objeto. ¿Verdad? Está ahí como vamos. ¿Me creen esto? Ok, entonces, de nuevo, aquí fue lo que yo leí como toque uno por uno. Pero imagínense que yo de alguna forma logro hacer eso muy constante. O sea, que en todo puntito del movimiento del objeto yo lo voy desviando un poquito. Y así lo voy controlando súper preciso. Entonces, hagámoslo con otro color. ¿Cómo se vería eso? Que estaría el objeto por aquí. Querría ir con esta velocidad hacia allá, pero no, yo lo logro desviar un poquito. Entonces ya no va a ir hacia allá, sino que se desvía un poquitito. Y en este punto lo desvío otro poquitito, entonces va a ir así. Y en este punto lo desvío otro poquitito, entonces va a ir así. Así, lo desvío, lo desvío, lo desvío, lo desvío, lo desvío, hasta que logro ir formando lo que parecería un círculo. Como ven ahí. Entonces, con todo lo que hemos recapitulado, ven que para hacer un círculo es necesario que exista una perturbación. Algo me tiene que estar afectando el objeto. ¿Por qué? De nuevo, si yo no estuviera afectando el objeto, él querría seguir para allá, recto. Entonces, algo tiene que estar pasando para que yo logre en cada punto del recorrido de ese objeto curvarlo, y curvarlo, y curvarlo, y curvarlo. Entonces, porfa, confírmenme si esto queda claro, porque eso les aseguro que sale en selección única, casi de fijo. Porque este razonamiento que estamos acá es lo que nos da fundamento al movimiento circular. Y lo raro, lo feo del tema y lo que vamos a hablar ahorita es que, ¿qué pasa en un movimiento rectilíneo uniforme? Que no había aceleración. ¿Ven lo que hay ahí? Resulta y acontece
que en este caso parecería bien espantoso decir que en un movimiento circular uniforme que hay una aceleración. Entonces yo veo eso y me parece terrible, porque el nombre nos indica que no hay aceleración, ¿verdad? No, la velocidad es constante. Entonces, ¿por qué nos está engañando aquí este tema? Resulta y acontece que, bueno, segunda ley de Newton, si había una fuerza neta, había una aceleración. Es decir, dijimos que al fin y al cabo, si hay un cambio de velocidad es porque hay una aceleración. Eso lo habíamos definido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una aceleración? Pensemos en eso. ¿Por qué hay una aceleración ahí, precisamente ahí, en esa dirección? Resulta y acontece que quiero que se imaginen la velocidad como el vector que es. Me han salido peores. Imagínense la velocidad como el vector que es. Entonces, en un puntito el vector va para allá. En un puntito el vector va para acá. En un puntito el vector va para allá. En otro puntito el vector va para allá. ¿Ven que el vector de velocidad está cambiando? Espera, o sea, véanlo aquí. Una ya para allá, otra ya para acá, otra para acá. El vector de velocidad está cambiando. Puede que su valor sea el mismo. ¿A qué me refiero? Puede que aquí sea 10 metros por segundo. Y aquí 10. Y aquí 10. Y aquí 10. Sí, pero está cambiando al fin y al cabo. Ahora, cuando vimos aceleración, yo nunca les dije que la aceleración solo es el cambio de la magnitud de la velocidad. No, dijimos la aceleración es el cambio de la velocidad. Cerrado. No importa si ese cambio es de magnitud o de dirección. ¿Ven como la sutileza ahí? El hecho de que, ¿por qué hay una aceleración? Porque yo ocupo cambiar mi velocidad. Ocupo cambiarle su dirección. No su magnitud. Por eso no me preocupa el momento. Sino solo su dirección. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta aceleración por aquí? Lo que está haciendo es desviar el objeto. No sé si lo ven. La aceleración quiere ir para allá, pero la velocidad, quiere ir para allá. La aceleración le dice, no, usted va para acá, va para el centro. Y aquí, lo mismo, va para acá. Y aquí, va para acá. Y aquí, en todo punto lo estamos curvando. Ahora, es por eso que se llama movimiento circular uniforme. Porque lo que es constante es este numerito. Esto de aquí es lo constante. Nunca cambiamos cuánto vale la velocidad. Lo único que cambiamos es en qué dirección va. Y es por eso que aparece esa aceleración. Entonces, no se sientan estafados y estafadas de que dice movimiento circular uniforme, pero ven una aceleración. Lo que hay que entender es por qué está esa aceleración. Esa aceleración, no tengan un detalle importante, es tangencial. O sea, es perpendicular, perdón. Es decir, su único rol es curvar el movimiento, no que vaya más lento o vaya más rápido. ¿Claros ahí? ¿Me lo prometen? ¿Seguros? ¿Seguras? Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero efectivamente modificar esa velocidad? Y tengo el derecho de hacerlo. Lo único es que ya mi vector de velocidad no va a ser completamente perpendicular a la velocidad, sino que va a ser como inclinadillo. Ahora sí aparece una cierta componente de una aceleración que lo que va a hacer ahora sí es empujar a la velocidad de alguna manera. Ahí sí la está cambiando. Entonces, de ese vector de velocidad raro que apareció por acá, va a haber una componente que ella siempre va a estar, que es la responsable de curvar el movimiento. Ella siempre va a estar. Y aquí va a curvar el movimiento. Y aquí va a curvar el movimiento. Y acá va a curvar el movimiento. A esa aceleración, ¿cómo le vamos a llamar? La vamos a llamar aceleración centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque es hacia el centro. Eso significa. ¿Han escuchado la aceleración centrífuga? ¿Han usado una ¿cómo? ¿Han visto una centrifugadora? Exactamente. Ahorita vamos a hablar de esa fuerza, esa aceleración. Pero esta, centrípeta, vean la diferencia. Y esa siempre está. ¿Por qué? Porque yo ocupo a alguien que me curve el movimiento. Ahora, la que puede o no estar es la aceleración, cuyo papel es
o ir a favor de esa velocidad. ¿Para qué? Para aumentarle, 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 aumentar. O bien ir en contra de esa velocidad para hacerlo más lento, más lento, más lento. ¿Cómo lo ven? De verdad, ocupo que esto quede claro. ¿Sí? ¿Ven el rol de cada una? Ahora, ¿cómo se llama esta roja? Aceleración. Ven que eso siempre es tangencial al círculo. Tangencial. Entonces, de esta cosa que se llama aceleración, que es un vector en algún momento, yo puedo partirla en dos. Una va a ser la centrípeta, que siempre va a estar. ¿Por qué? Porque esta siempre ocupo que me vaya curvando el movimiento. Esta no va a estar, al menos en este caso, porque les dije que íbamos a estar en el movimiento circular uniforme, de momento. Entonces, como es uniforme, no hay nadie que modifique la velocidad. De nuevo, de momento. Pero se los presento aquí para que sepan eso. Entonces, para que vayamos entendiendo este diagrama, que lo pongo aquí porque me parece muy lindo, del libro, este vector es la aceleración como del todo, así juntito. Pero esa aceleración, ustedes ya vieron vectores, saben que la podemos partir en componentes. Una componente es esta, la otra componente es esta. Esta se llama centrípeta, esta se llama tangencial. O radial, también se le llama esta, por aquello. Esto, bueno, porque yo ven que el vector de aceleración tangencial está a favor de la velocidad, entonces le hace ir más rápido y más rápido. Caso contrario, eso. Vean la que siempre está, pero en este caso aparece una nueva que va a hacer que el objeto vaya más lento. ¿Cómo lo ven? ¿No les parece así raro? ¿Entendible? Sí, me lo prometen. Ok, confío en ustedes. Entonces, como les decía, estos dos casos los ponemos para que les vaya dando curiosidad de lo que vamos a ver en semana 12, que va a ser esto mismo, nada más que subiendo el nivel. Ahora sí contemplando esos casos. ¿Sí? Entonces ahorita, por el momento, para que nos vaya quedando esa curiosidad, vamos a tratar solo este caso por aquí, que es que sí hay una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque ocupamos que la cosa se mueva en un círculo. Esa no hay escapatoria, siempre tiene que estar. La que, bueno, ya está ahí, y la que no vamos a tener es la que va a cambiar la velocidad en su magnitud. ¿Ok? Los escucho si hay dudas. ¿Todo bien? Sí, sí, bien. En este caso, entonces, eso es lo que tratamos. Ahora, como les comentaba, esa aceleración rara, nueva, que aparece, que dijimos que es la responsable de curvar el movimiento, le ponemos nombre y apellidos. Aceleración centrípeta o aceleración radial, también se le llama. Entonces, si hay una aceleración sobre algo que tiene masa, que tiene que haber fuerza. ¿Y cómo le llamamos a esa fuerza? Fuerza centrípeta. Entonces, hay una fuerza o una aceleración, como lo gusten ver, que es responsable de curvar ese movimiento en todo momento. Y verdad, les digo, en todo momento. O sea, si ustedes tienen un movimiento circular, siempre hay una aceleración centrípeta. Siempre, sin falta alguna. ¿Y cómo la sacamos? Así. Velocidad al cuadrado. ¿Qué es esa velocidad? La velocidad que tiene el objeto en ese momento, entre el radio de movimiento del círculo que yo estoy trazando. ¿Sí? Listo. Ahora, antes de esto, yo no puedo decir muy bien, genial, pero salen nuevas preguntas. Por ejemplo, imagínense en este caso en el cual yo tengo aquí, no sé, un carro, por ejemplo. Imagínense que tengo un carro. Haciendo un círculo. Ahora, este círculo es la trayectoria nada más.
No es como que el carro está, no sé, no visualicen esto como el carro, sino que el carro está aquí nada más. Eso es la trayectoria que hace. Les pregunto, ¿qué velocidad tiene el carro? Pregunta totalmente válida, ¿verdad? Quiero saber qué tan rápido se está moviendo. Ustedes me van a responder con este vector. Es como que yo le tomara una foto al carro en ese momento. ¿Y qué velocidad voy a ver? Dije, esta velocidad, que es la que lleva. Pero no sé si se dan cuenta que hay algo más que yo puedo responder. ¿Qué se les ocurre? O sea, si les pregunto, ¿qué tan rápido se está moviendo ese carro? Esa es una opción. ¿Qué es otra opción? ¿Cómo me pueden responder esa pregunta? En lo que yo doy la vuelta. Es decir, aquí de nuevo yo le estoy tomando una foto del carro y me aparece esta velocidad. Pero otra respuesta completamente válida es, Ale, ¿vos qué tan rápido le estás dando una vuelta a esto? Y eso le llamamos velocidad angular. Eso es una omega, no es una W. ¿Y cómo se mide? Ven, qué curioso. Radianes por metro. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy respondiendo, no, qué tan rápido me estoy moviendo en este puntito, sino qué tan rápido estoy haciendo el círculo que estoy trazando. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Ok. Resulta y acontece entonces que esa es una respuesta que podemos dar. Entonces, ven, empiezan como a salir variables ahí del suelo que no teníamos antes. Es por eso que les dejo esta diapositiva, donde vemos 4 nuevas definiciones o terminología que es importante manejar en este caso. Una, la acabamos de ver, que es la velocidad angular. Es decir, cuánto cambia ese ángulo que yo estoy trazando en el tiempo. Si me dicen que yo estoy dando 360 grados por segundo, significa que estoy haciendo un círculo cada segundo. 1, 1, 1, 1. Y así, dependiendo del valor. Ahora, otra pregunta que puede surgirles es, ¿cuántos giros logro en un cierto tiempo? Es decir, si me dicen, Ale, ¿cuántos giros haces en un segundo? En ese caso que les dije, 1. Pasa un segundo, hizo un giro. Pasa otro segundo, hizo otro giro. Pero eso puede ser, por ejemplo, si son 2 vueltas por segundo, entonces, un segundo hago 2, otro segundo hago 2, y así sucesivamente. Vean por aquello que eso tiene unidades bien vacilonas. Esto es un 1. ¿Y en qué se mide tiempo? Segundos. Eso es 1 entre segundo. Y eso le llamamos hertz. No sé si han escuchado la unidad hertz antes. ¿Como en qué aplicación? O frecuencias de radio. ¿Por qué una unidad así, que estamos viendo en un círculo, aparece en frecuencias de radio? ¿Quién lleva física 2 aquí? ¿Física 3? Bien. Eso es una onda electromagnética, como una onda de radio, y esta frecuencia responde lo mismo. ¿Cuántos de estos ciclos hago en un solo tiempo? Entonces, cuando ustedes ven que una onda es de 60 Hz, significa que en un solo segundo cambia 60 veces. Otra unidad con la cual se mide la frecuencia, que es más ingenieril, son los RPMs. ¿Alguien ha escuchado los RPMs? Revoluciones por minuto. ¿En qué contexto lo han escuchado? Carlos, ¿alguien tiene licencia? ¿Usted tiene licencia? En el manual del conductor, no sé si sale por ahí, pero hay un diagrama y todo de las marchas y las velocidades que se logran, y las velocidades están medidas en RPMs. ¿Qué son RPMs? Son revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque el motor, si llevan cursos de termodinámica, por ejemplo, el motor da dando círculos, y círculos, y círculos, y círculos, y círculos. Entonces, los RPMs dicen cuántos círculos hace en cada minuto. Y no sé si saben como en qué valores andan esos, los RPMs. ¿No han escuchado? Son muy altos. Muy pequeños y demasiado bajo, 2000, por ejemplo. O sea, 2000 veces gira el motor por cada minuto. Si les gusta, de hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo. Si les gusta el deporte motor, Fórmula 1, rally, etcétera, se alcanzan revoluciones de 13.000 veces por minuto, por ejemplo. Son demasiado rápidos.
Entonces esa es otra unidad que hacemos. Y ven que significa lo mismo. Aquí estoy diciendo cuántas vueltas por cada segundo y aquí cuántos giros por cada minuto. Estamos respondiendo exactamente lo mismo. Otra definición que sale por ahí es el periodo, que de hecho aquí está. El periodo me dice cuánto dura un giro. Razonable también preguntar eso. Y la última, la velocidad tangencial, que ya la vimos. Esa es la velocidad que viene aquí. Esa es la velocidad que si yo le tomo una foto al carro, esa es la velocidad que yo veo. Esa es la velocidad tangencial. Aquí, de nuevo, hay que hacer esa distinción. No la podemos llamar simplemente velocidad. Perdón, ¿por qué? Porque ya tenemos dos. Tenemos una angular, tenemos una tangencial. Y que entendamos la diferencia es muy importante. ¿Por qué? ¿En qué unidades se medía esto? Angular. Radianes por segundo. Porque es una velocidad. Pero radianes, muy bien. Y esta, una velocidad común y corriente, ¿en qué se mide? Metros por segundo. Entonces entendamos esa diferencia. Pero lo bonito es que los podemos relacionar. Puedo relacionar la velocidad tangencial con una velocidad angular. ¿Cómo? Diciendo que la velocidad tangencial que tiene un objeto va a ser la velocidad angular del giro que está haciendo por el radio del giro que está haciendo. ¿Sí? Ok. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ¿me lo prometen? De nuevo, es importante que eso quede claro porque lo vemos en semana 12. ¿Sí? ¿Se han montado alguna vez? Que no sé cómo dibujarlo. Son como así. Son, no sé si le dicen carrusel, que es donde uno se monta y le empiezan a dar vueltas como loco. Ustedes han visto que, bueno, si se han montado en alguno, ¿se han puesto alguna vez en el centro? Uno donde se pone, en los extremos, donde es más divertido. Pero ¿por qué nos ponemos en los extremos? Ahora hay que preguntarse. ¿Ven esas fórmulas? Medítenlo un poquito y les pregunto, ¿por qué uno se pone aquí en el puro borde donde se siente más peligroso? Y no se pone aquí en el puro centro. No hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? La aceleración además es lo que recuerdo demasiado pequeña. Y si yo estoy en el puro centro, yo no estoy haciendo ningún círculo. No me, o sea, no, estoy rotando, sí, pero yo no me estoy trasladando en un círculo, o sea, no estoy trasladándome así, girando. Entonces no tengo aceleración. Y muy curioso, si se dan cuenta, no tengo velocidad. ¿Ven eso? Tengo velocidad angular, porque estoy rotando, pero no tengo velocidad tangencial. Mi radio es cero. Yo estoy en el puro centro del círculo. Entonces vean algo curioso. Les pregunto, si un disco como este está rotando en velocidad constante, la velocidad tangencial de todo el círculo es la misma. Va a depender del radio. Y una aplicación muy bonita o muy curiosa de que encontré de esto, denme un segundo y se las pongo. Es este video. Good morning. I have invited my family out today to help me with a demonstration. Ahí se los dejé el video en el Teams. Right about here. Pero ven que eso lo demuestra. ¿Por qué? Le dice aquí a la señora que se ponga en aquí y se quede quieta básicamente. ¿Por qué? Porque es la que va a girar. Entonces, está girando. Todo muy bien. Lo interesante es que van poniendo personas a la par. Entonces noten que ella solo está girando, pero no se está trasladando. Él sí está trasladando. Ponen otra persona, otra vez se traslada. Sencillo. Pero lo divertido es cuando vamos agregando más y más personas. Y creo que falta una persona. Vean que la que está a la par de la señora está súper relajado. Pero aquí el último que se puso está corriendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos están con la misma velocidad angular,
¿Por qué? Porque están trazando el mismo círculo en el mismo tiempo. Como están cada vez más lejos del radio, tienen mucha más velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial depende efectivamente del radio, como vemos en este caso. Y eso es interesante porque, no, ¿por qué nos ponemos el puro borde del carrusel? Porque se siente mejor, se siente más rápido, hay más riesgo, podemos salir volando en cualquier momento. Entonces eso tiene muchas aplicaciones de las cosas que giran en un círculo. No sé si les interesa la astronomía, pero ¿han visto un agujero negro? Un agujero negro. Bueno, nadie ha visto uno, pero me refiero. ¿Han visto una imagen? Como el de... Han visto Interestelar, espero, alguna vez en la vida. Les dejo por aquí. Bueno, esta es Gargantúa, el agujero negro. Hay como dato curioso, como aplicación, esto gira al fin y al cabo. Bueno, algunos. Entonces, estas partículas que están al puro bordecito, es muy curioso porque están girando absurdamente rápido porque están muy lejos de esa rotación y están justo en el bordecito para no ser atraídas al agujero negro. Entonces, esta es una aplicación muy interesante porque como el agujero negro gira, las partículas que están más lejos de su centro están girando muy rápido. Entonces, en algunos casos es por eso que se dispersa, porque tienen tanta velocidad que salen simplemente y forman ese disco. O, por ejemplo, también se puede formar algo que se llama un disco de acreción. Si les interesa cómo se forman las estrellas, se forman así. Gas, como una nebulosa, se concentra y es tanta la densidad que colapsa en sí mismo y empieza a traer todo lo que está alrededor suyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hace eso se va girando más rápido y después vamos a ver por qué. Pero forma eso que se llama un disco de acreción o de crecimiento, que es que va girando tan rápido que las cosas que están más lejos giran tan absurdamente rápido, tangencialmente, que se van saliendo y se van saliendo. Y es por eso que se creó el sistema solar. De las cosas que expulsó el Sol cuando se creó, estamos nosotros. Es por eso por lo que es un círculo y estamos muy lejos, porque lo fue expulsando el Sol. Somos lo que sobró de la creación estelar. Es una aplicación curiosa. Ahora, otra pregunta que les tengo con el tema es, bueno, ya vimos esa, la velocidad de todo el círculo, la velocidad tangencial en todo el círculo es la misma. No, porque la velocidad tangencial depende del radio. Ahora, otra aplicación curiosa que ya les preguntaba, ¿han visto qué es la fuerza centrífuga? O no sé si les suena que son las fuerzas G, las G-forces. ¿Quién ha escuchado de ellas? ¿Han escuchado el término? ¿Ok? ¿Han escuchado qué son? ¿O en qué contexto se aplican? Es como mucha intensidad y a la que se expande el cuerpo. Ok. Es más o menos la forma como la cantidad de la fuerza de la gravedad que recibe la persona. Ajá. Y se aplica como en casos como la Fórmula 1, cuando hay una vuelta a alta velocidad, la fuerza es tanto que ellos sienten una gravedad mucho más alta. Muy bien. De hecho, me acabas de decir el ejemplo. Si les gusta el deporte motor, yo soy un friki de eso, es un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? De hecho, ven este ejemplo. Ay. Es un ejemplo de un carro de Fórmula 1. Este en el circuito se llama Silverstone. Es por aquello este mapa. Es el circuito Silverstone. ¿Qué es lo que sucede? El video lo que vamos a ver es que el carro va a entrar por acá, va a entrar aquí, va a entrar por aquí, por la curva de Cops, va a pasar por Maggots, Beckett's. Entonces vean que son curvas groseras, pero tampoco son tan cerradas, como vean esta, por ejemplo. Esta es demasiado cerrada, tienen que ir muy lento. En estos hay una ventaja, pueden ir full, o sea, pueden mandarse sin miedo que el carro va a agarrar. Entonces hay mucha velocidad con la que están girando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno gira, está al menos momentáneamente trazando un círculo. Imagínenselo acá. Vean la curva. Imagínense que traza un círculo así. Que nada más vamos a estar en este pedacito. Sí, no hay problema. Pero lo podemos estudiar como un círculo. Es decir, en el momento en el que yo giro, siento una aceleración hacia adentro, digamos. ¿Por qué? Sí, porque tiene que haber una aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahora, a una fuerza de acción, una fuerza de reacción. Entonces yo siento que me jalan hacia allá, pero el carro, yo no.
yo sigo para el otro lado. Entonces yo tengo que resistir el hecho de que yo quiero ir para el otro lado. Eso es una fuerza. Y eso se llama fuerza G. Porque se miden en 1G es el peso que ustedes reciben. O sea, su peso. 2G es como que les caen encima con doble de su peso. 3G, 3 veces su peso. 4, 5, 6, etc. Y es lo que se ve en este ejemplo. Ven que hay un contador ahí al medio que dice 4.6G. Son las fuerzas G que siente. Y noten que solo están cuando gira. Cuando va recto no hay. Gira un poquitito, gira bastante, gira bastante. Vean que en el momento en el que él se pone recto, las fuerzas se desaparecen. ¿Por qué? Porque él no siente ahorita ninguna aceleración. Si frenara, por ejemplo, sí, porque hay una desaceleración, el más se quiere ir para adelante. Entonces, eso es una aplicación interesante donde se ven los efectos de la fuerza G. Y ven las velocidades, hay 300, por ejemplo, casi. Entonces, muy, muy altas velocidades. Y noten los valores, 5, 6 Gs. Cuando hay accidentes llegan como a 20 Gs, por ejemplo, porque es el frenazo inmediato. Digo, no tiene que resistir eso. Son más o menos 20 Gs. Creo que por ahí anda el límite de la conciencia humana. Donde uno si siente más de eso, apagón y vámonos. Y una aplicación muy divertida de eso es esta otra. ¿Quién me decía de que eso es en aviadores? ¿Vos me decías? Sí. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque no, siempre que hay una aceleración que asemeje un movimiento circular, vamos a sentir fuerza G. Y algo importante es en aviación militar especialmente. ¿Qué pasa? Si vos estás en aviación militar, son tan rápidos que imagínate que venís en caída libre. Bueno, me picaba. Y de repente querés subir. Vean que se forma aquí un movimiento circular bien bonito, donde es tanta la aceleración que ¿qué pasa? Si sentís demasiadas fuerzas G y te desmayás, vas a la velocidad del sonido sin conciencia. Sos un misil, básicamente. Entonces, para ese tipo de cosas, los pilotos sienten fuerza G, exactamente. ¿Cómo? No, pero sé. ¿Y cómo se entrena eso? Se entrena así. Se entrena en una centrifugadora militar, que es esto por acá, que es, ustedes están en el centro como operadores y tiene brazos, como ven por aquí, y en los brazos se pone a alguien. Entonces, está como en el carrusel, en el bordecito del giro. Entonces siente mucha velocidad y siente a alguien que él quiere llegar hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está en el borde y no como aquí en el medio, digamos? Dijimos que la aceleración centrípeta, ¿cómo se calculaba? Se calcula así. Entonces, si yo voy más rápido, siento más aceleración. Siento que me jalan más hacia el centro. Entonces, es por eso, por lo que se entrena. Entonces ahí después el video lo pueden ver, pero lo divertido es que él se sometió a la prueba. ¿Y qué es lo que sucede? Si ustedes se someten alguna vez en eso, sería interesante. Pero lo que pasa es, ¿por qué nos desmayamos? Porque no llega oxígeno a la cabeza. Es tanta la presión que sentimos que simplemente el oxígeno no llega. No puede bombear suficiente el corazón. Entonces él se somete a eso y ven que en un toque empieza como a respirar fuerte, como que hace ta, ta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está aumentando la presión en su cuerpo. ¿Para qué? Para que no le logre bajar la sangre. Véanlo ahí. Chao. Ahí están 2 Gs. Razonable. No me acuerdo. Ahorita lo buscamos, pero no me acuerdo. Ahí, ¿por qué hace eso? Porque levantar las manos evita, digamos, si yo los tengo aquí, ¿qué es lo que hace naturalmente la sangre? Bajar. Si yo los tengo en el aire, no. Entonces, por eso que lo estoy haciendo. Ya no lo logra. Ven que está 3 Gs, casi. Directly increasing the blood pressure to the blood vessels in the chest and keeping him conscious. And when you lose blood pressure to your head, you could even lose consciousness, and we term that G-induced loss of consciousness or G-LOC.
y se fue. G-lock in itself is not dangerous. Entonces, ven, ahí es un entrenamiento. Imagínense eso en un avión, por ejemplo. Entonces, por eso que se entrena. No sé cuánto, búsquete ahí. Persona promedio, 5G. Pilotos entrenados, 9G. Y hay un máximo registrado de 46.2G. De hecho, vamos a ver si les busco. Bueno, si quieren, entremos en receso. Estas aplicaciones, como les decía, el tema es bastante manejable en ese tipo de sentidos porque es muy visualizable. No es como fuerzas, digamos, que cuesta visualizar directamente la fuerza. Eso es súper visual, súper visual. Entonces, esas son aplicaciones. Todos los videos están en el Teams por aquello. Y si quieren, tomemos 5 minutitos de descanso. Gravitación universal. El detalle, como les decía, es que eso es como un apéndice, digamos, a el tema de fuerzas. ¿Por qué? Porque otra vez estamos aquí con el responsable de Newton, que igual en Principia lo que habla es la fuerza de gravitación universal, que, digamos, ahorita podría parecer muy tonto, pero a la fecha de hoy no sabemos cómo funciona la gravedad a cierto punto, porque ¿qué pasa? Galileo había propuesto, Copérnico había propuesto, pero siempre se quedan cortos en algunos sentidos. Entonces Newton, lo bueno de él es que con muchísimas observaciones estelares logra estimar cómo funciona la gravitación universal. Y propone eso. Y dice que la fuerza de gravitación que sienten dos objetos entre sí depende, razonablemente, de las masas de los objetos y de la distancia que los separa. Y una constante que se llama la constante de gravitación universal de Newton. Y eso es lo bonito, se llama universal porque es universal, aplica para todo el mundo por parejo. Y bueno, por ahí más o menos da un valor aproximado de esa constante, que es 6,67 por 10 a la menos 11. Están en las cálculos por aquello, entonces no se estresen por aprendérsela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que noten la dependencia de la fuerza por cada uno de los valores. Es decir, si ustedes saben automáticamente, por el hecho de que dos cosas tengan masa, como esto, y esos dos valores están atrayendo gravitacionalmente. Parece una loquera pensar eso, pero sí, tienen masa, hay una distancia que los separa, hay gravedad. Ahora, si nos ponemos a calcular eso, noten la magnitud de esto, a la menos 11. O sea, lo que dé este resultado, esta constante se lo trae al piso. Entonces, si calculan la gravedad de esto, qué sé yo, esto pesa 100 gramos. Esto va a dar, esta multiplicación va a dar como por esa a la menos 4, una cosa por el estilo. Después el radio sería como 1 centímetro, pero la distancia sería como 1 centímetro. O sea, ya el resultado queda pequeño y la constante, de nuevo, se lo trae al piso. Entonces, si calculan la fuerza de atracción gravitatoria entre ambos, algo despreciablemente pequeño. Pero hay, eso es lo importante, hay. Entonces, si ustedes tienen dos objetos muy masivos, o un objeto muy masivo, como el Sol nos atrae a todos, por ejemplo, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos muy lejos del Sol, nosotros, digamos como personas. ¿A qué estamos más cerca? A la Tierra. Entonces, aunque la Tierra tenga menos masa, estamos más cerca de él. Entonces, es por eso que nos atrae más la gravedad de la Tierra que la gravedad del Sol. Por ahí, por Newton. Entonces, esa es una primera estimación. Y fue muy buena hasta que llegó Einstein con la relatividad general. Sí, general. En el siglo XX dio otra teoría para la gravitación. Estaba bien, pero ahorita el inconveniente es que la teoría más sólida, la interpretación más sólida que tenemos del universo es la cuántica. No sé si han escuchado mucho. El detalle es que la cuántica no logra explicar la gravedad. Entonces estamos en ese problema. Pero como les digo, Newton sí dio un muy buen parámetro. Y un detalle interesante es que ya nosotros habíamos hablado del peso, que es la fuerza que sale como acción de la gravedad en este caso. Entonces, algo importante es que podemos relacionar o podemos entender de dónde sale el peso, la expresión de m por g. Sale de aquí, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, mira, ¿cuál es la fuerza que me ejerce la Tierra a mí? Y lo explica la ley de gravitación. Fuerza de gravedad entre dos objetos. Entonces yo pongo la masa de la Tierra, no me acuerdo cuánto era, el radio de la Tierra, digamos que sería aquí donde estamos parados, y la constante de gravitación universal, sustituyen todos esos valores
¿Y qué les da? Les da eso por ahí. Y lo pueden poner ahorita en el cálculo. Y les va a dar efectivamente el aproximado de 9.8 más o menos. De ahí sale ese valor. Y de ahí es el responsable. Y lo bonito es que a partir de esta expresión, que no, vean que sale la ley de gravitación, ustedes pueden estimar la aceleración gravitatoria de cualquier cuerpo celeste, al fin y al cabo. La Luna, por ejemplo, nada más ponen la masa de la Luna, el radio de la Luna y tienen un estimado de la gravedad. Y ven que efectivamente es menor. Entonces es por eso por lo que tenemos esos valorcillos que siempre hemos tratado para el Sol, la Luna y otros planetas. Sí. Ok. Y otro detalle interesante es relacionar esto con la aceleración centrípeta, que ya hemos conversado. ¿Por qué? Imagínense. Resulta y acontece que como ya entendimos cómo trabajar un movimiento circular, dijimos que un movimiento circular se origina porque hay una gravedad, una aceleración, perdón, siempre llevando al centro de las cosas, que era la aceleración centrípeta. Ahora, esa aceleración tiene que salir de algún lado, alguien la tiene que provocar. Entonces, vean que dijimos que para un movimiento circular ocupamos una aceleración, pero esa aceleración ya sabemos quién es, en el caso de la Tierra, la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes relacionan la gravitación universal con lo de movimiento circular, pueden estimar, por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, como la que orbitamos el planeta. Ustedes tienen un satélite algún día, pueden estimar a qué velocidad tiene que orbitar ese satélite, dependiendo de qué tan lejos está de la Tierra y de la masa precisamente del planeta. Entonces, vean que combinamos estos dos detalles. ¿Por qué? Ya habíamos hablado de aceleración centrípeta. Dijimos que su valor era esto. Acabamos de ver cómo estimar la aceleración gravitatoria de un planeta. Si combinamos estas dos expresiones, podemos relacionar precisamente la velocidad a la que está orbitando esto, un satélite, por ejemplo, dependiendo de la masa del planeta, el radio, o mejor dicho, la distancia a la que estemos del centro del planeta, que es un detalle importante. Esto es R, no esto, por aquello. Y la constante de gravitación universal. De nuevo, aplicaciones curiosas que tenemos para ese tema. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Súper. Denme un segundito para ir al baño rápido y vamos a hacer un par de ejercicios y continuamos. Porque yo les voy a dejar los formularios que vimos ahorita, por si no se han registrado en la asistencia, por ejemplo. Porque igual esos conceptos los repasamos en semana 12. Pero quería que analizáramos un poquito este ejercicio para que vean un ejemplo. Igual recuerden que en el documento práctica están todos resueltos porque son como muy variados los ejercicios, o sea, no hay como un solo ejercicio típico, sino que nada más entender el concepto y van a ver que cualquiera se puede resolver de manera muy similar. Entonces hagamos este por acá porque nos permite entender o visualizar un poco de mejor manera cómo aplicar esto. Entonces vean que dice que un cuerpo de 2 kilogramos gira en círculo horizontal atada al extremo de una cuerda de longitud de 10 metros, como se muestra en la figura. Si la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la vertical, determina la rapidez con la que se mueve la masa, la tensión de la cuerda, la magnitud de la fuerza que actúa sobre la masa. Entonces, no sé si, o sea, ven eso y ustedes dicen como de qué tema me están hablando, porque me están hablando de velocidad y a la vez de fuerzas. O sea, o una u otra, digamos, porque antes veíamos solo un ejercicio de fuerzas o un ejercicio que se vinculara más a la parte de la cinética. Entonces, en este caso, lo interesante es que hay que analizar ambos. O sea, vean que me dice, o en algún momento me hablan de sacar fuerzas, como la tensión. Entonces, lo recomendable en un ejercicio de fuerzas, ¿qué era hacer de primero? Un diagrama cuerpo libre. Entonces, hagámoslo, a ver qué sucede. Entonces, en este diagramilla de cuerpo libre, lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Cuál es el objeto de interés? La bolita. ¿Ok? Entonces dibujemos la bolita. Vamos a verla por allá. Ahí se ve bien, aquí se ve bien el video. Okay.
Entonces ustedes tienen aquí la bolita. Hagamos aquí un eje Y. Un eje Y y un eje X. Pero el asunto es que hay que preguntarse, ¿desde dónde estamos viendo la bolita? ¿A qué me refiero? Lo estamos viendo como desde aquí, digamos, o lo estamos viendo como desde arriba. ¿Cómo lo vemos? Como desde aquí, digamos. ¿Por qué? Ujú. Eso es importante. Y es correcto, por lo que ocupamos este radio. Pero les doy otro punto de vista. Y es que si ustedes hacen un diagrama cuerpo libre, visto desde arriba, ¿cómo ponen el peso? Porque el peso sería como aquí entrando a la página, digamos. No tendríamos manera práctica de hacerlo. Entonces, lo hacemos desde el costado y también porque ocupamos estimar esas dimensiones. Entonces, de nuevo, porque aquí lo estamos viendo así, de lado, como lo estamos viendo en el dibujo. Entonces les pregunto, ¿qué fuerza está sintiendo ese objeto? La bolita. Peso es 1, muy bien. ¿Qué más? Tiene una tensión porque hay una cuerda, ¿verdad? Entonces... ¿Y tiene algo más? Ok, ya tenemos que hablar de la aceleración. Porque en fuerza sí, efectivamente no hay nada. Entonces, ahí, ¿cuál es tu nombre, perdón? Tracy. Me decías algo muy interesante y muy valioso. Y es, ¿eso es acelerando? Entonces, si yo veo el objeto desde aquí, en este momento, ¿este objeto está sintiendo alguna aceleración? ¿Cuál es la aceleración? Exactamente, está sintiendo una aceleración porque yo sé, a ver, el simple hecho de que eso está haciendo un movimiento circular, a mí me dice, mira, tenés que poner una aceleración centrípeta porque va siempre hacia el centro, va a ser hacia allá. Entonces, va a ir hacia el centro del círculo, pero ¿cómo lo vamos a hacer en el diagrama cuerpo libre? Vamos a decir, ¿cómo? Muy bien, que hay una aceleración hacia allá, aceleración centrípeta. Sí. En el eje Y hay aceleración, no está moviéndose en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me podrán preguntar, ¿por qué lo hicimos aquí y no hicimos un diagrama cuerpo libre cuando la cuerda esté así, digamos? Sí, porque quise. Básicamente. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos puesto aquí? Exactamente lo mismo. Peso, tensión, nada más que ahora la aceleración hacia dónde está viendo, hacia allá, porque siempre quiere ir hacia el centro del círculo. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Sí? Entonces vean que ya viendo el diagrama cuerpo libre, ustedes perfectamente ya sabemos responder esto, ya hicimos el examen y dijimos que entonces si yo quiero analizar ese diagrama cuerpo libre, ese cuerpo, ¿qué es lo que seguía como paso siguiente después de que yo hacía el diagrama cuerpo libre? La sumatoria. Sumatoria de fuerzas. Y cambian algo ya que tenemos eso, ¿no? Creo que ya hicimos el diagrama cuerpo libre, ya analizamos el sistema físico, ya pusimos todo lo que conocemos, bueno, casi todo, nos falta terminar este ángulo, pero ya está todo plasmado ahí, lo único que sigue es carpintería, dirían. Nada más, de hecho, como les acabo de decir, me acaba de faltar este ángulo, que es el que ocupamos para descomponer esta tensión. Si se dan cuenta, no lo tenemos, porque es este ángulo. Entonces, en este caso, sí, porque era 30. Entonces, ¿por qué sería 60? Porque esto es 30, esto es un triángulo rectángulo, es 90. Entonces, ocupamos que ese ángulo complementario, creo que se llamaba, sea 60 grados. Voy a hacer las sumatorias, me avisan cómo estamos.
¿Cómo lo ven ahí? ¿Sí? ¿Razonable? Ok. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? De nuevo, recuerden que voy a volver a copiar las ecuaciones, como hemos hablado de Eddy. Siempre vale la pena despejar lo que podamos, simplificar lo que podamos. En este caso, ahora, noten lo que me pide el primer inciso. Me pide la rapidez con la que se mueve la masa. Entonces, aquí no me sirve tener esa aceleración, porque número 1 no la conozco y número 2 no la ocupo. Entonces, en este caso, ¿cómo cambiamos de aceleración a rapidez? Recuerden que ahorita dijimos que la aceleración centrípeta era la velocidad, como he dicho, la rapidez que siente el objeto sobre el radio del giro que está haciendo eso. Ahora bien, ¿conocemos el radio? ¿Dónde está? Hay que despejarlo, exactamente. Entonces vean que nuevamente recurrimos a este triángulo rectángulo de acá, donde vean que tenemos, bueno, los dos ángulos, tenemos la hipotenusa. Sí, ahora sí, y usamos, si tenemos la hipotenusa, esta de aquí, ¿y cuál cateto queremos? Este en rojo. Entonces digo, usemos seno o coseno. ¿Cuál quieren? Coseno, usemos coseno, está bien. Entonces sería el coseno de ese ángulo de, ¿cuál? ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo. ¿Por qué? El de abajo, ¿por qué? Si usamos coseno, ocupamos usar el ángulo que tenga la que ocupamos aquí pegadita. Entonces en este caso el coseno de ese ángulo de 60, no le pusimos nombre, es, en este caso, el adyacente sobre L. Entonces aquí, esta R, para que sepan, la cambiamos por L coseno de 60. Bien, y ya nos quitamos de encima, hay algunas variables que teníamos problemáticas. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Como siempre, recuerden que es valioso hacer este análisis. La masa la tenemos, así, 2 kilos. Masa, gravedad la tenemos, esto lo tenemos. ¿Qué no tenemos? Este. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Es este por aquí. Entonces, ¿qué pasos se les ocurren? Queremos llegar aquí. ¿Despejarla acá? Ajá, directo. Despejar la tensión. Muy bien. Veo esta ecuación, digo, aquí está la que quiero, pero no tengo esta. Entonces, veo esta otra ecuación y digo, ah, mira, buenísimo. Me sirve para calcular la tensión y con esa tensión ya calculada, calculo la rapidez. Entonces, en este caso, ajá. Voy a poner aquí los valores. Porque entonces digo, de esta ecuacioncilla, tensión es mg entre 160. Que eso, uno que hubiera 222.63. Ahí se puede, me confirman. Y después despejamos esta de acá. Creo que sí queda el despeje. Consulta. Yo aquí hice un crimen matemático porque saqué una raíz y no puse más menos. ¿Por qué voluntariamente tomé el más? Casi. Un término ahí, no es velocidad, es rapidez, exactamente. Este término es rapidez. Recuerden que la rapidez era nada más cuánto valía esa velocidad. Entonces en este caso uso la positiva porque es una magnitud, es un valor. Entonces nada más tomo el positivo por aquello. No, cositas pequeñas, pero para ser formales en ese sentido. Y al final eso les tiene que dar
¿Cuánto? 5.32, creo que decía. 5.32. Casi que lo mismo, para R1 y fórmulas de cuerpo. Casi que todo igual, de nuevo, nada más, como decía, el tema tiene esa ventaja. No estamos viendo precisamente algo nuevo, sino que es a lo que ya sabemos, meterle ese pedacito nuevo de teoría. Profe, ¿y la gráfica es como adicional o siempre hay que hacer, o hay que realizarla en el examen? No te lo están pidiendo explícitamente, pero vos sabes que es indispensable para estar tranquilos con las conciencias. Bien, ya tenemos los dos primeros puntos, si se dan cuenta. Ahora, dice, calcula la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre la masa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden, la fuerza neta, entonces, tienes que calcular esos dos pedacitos. ¿Verdad? Ahí por aquí está la solución, no me quedó muy lindo. Entonces, para que revisen la solución en el archivo. Pero entonces, bien, me están diciendo, calculate la magnitud de la fuerza neta sobre la masa. Es decir, yo ocupo calcular este y este para calcular efectivamente cuánto valía toda la fuerza. Entonces, en este caso, para traer los dos valorcillos, ya casi estamos sobre hora. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? La fuerza neta, sí, la fuerza neta les va a dar esto les va a dar la fuerza neta y esa es la respuesta, pero noten que solo puse X. ¿Por qué no puse Y? Exactamente, ni siquiera lo voy a calcular porque yo ya sé la respuesta. Tiene que ser 0. Entonces, se hacen la sumatoria de la X, les da esta parte por aquí, y ahora, siendo formales, sería así. Si les pidieran el vector de fuerza, y ustedes lo ponen algo, qué sé yo, como... algo así, si les pidieran el vector. Y ya, en realidad, como ven, es nada más aplicar o reinterpretar lo que ya conocemos de fuerzas, de la parte cinética. Entonces, ya estamos ahorita con 10 minutos. Lo que les pido es que puedan revisar algunos de los ejemplos porque, sí, aunque sean ejercicios muy directos, les recomiendo, por ejemplo, que revisen este. Vean que les está diciendo que ustedes tienen un tambor cilíndrico y esto gira en un sentido. Tienen una moneda, si no me equivoco, de una moneda masa M y la colocan por aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No sé si lo imaginan, pero si yo giro esto lo suficientemente rápido, la moneda no se va a mover porque hay fricción. Él les pide que analicen ese caso, donde la moneda no se le está aplicando ninguna fuerza directamente, no es como que yo la estoy apoyando sobre las paredes, pero en ese caso, por el simple hecho de girar, nos da la ventaja de que por algo, pero les voy a decir que por algo se quedará pegada. Entonces ahí les dejo para que analicen ese especialmente y algunos otros vacilones como este, que era como lo que vimos ahorita de aplicaciones militares. La NASA tiene uno igual. Entonces, que es precisamente analizar el caso de la centrifugadora y analizar, por ejemplo, qué tan rápido se está moviendo la persona dentro de la cápsula. Entonces, para que analicen, son poquitos ejercicios, son 7. Entonces, ahí se los dejo para que los vean y nos vemos la próxima semana. Porfa, sí, vengan la próxima porque damos energía, entonces es importante. Nos vemos, que estén bien.